Gracias, Carmen. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Bueno, pues Javier Nava Soria compareció el viernes pasado ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción, el número 5, Santiago Pedras Gómez, ante quien se declaró inocente de los cargos de delincuencia organizada y la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Carmen, de acuerdo con el expediente 16/2017 del Juzgado 5 con sede en Madrid, la PGR de México solicitó al Reino de España la extradición del contador mexiquense para ser juzgado en México por estos delitos. Como recordamos, a Nava Soria se le detuvo el 19 de abril en Cabrit, Barcelona, debido a una orden liberada por un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con sede en la Ciudad de México, en el Reclusorio Norte. Carmen, pues Javier Nava Soria, en su comparecencia ante la Audiencia Nacional y en compañía de su abogado, el español Ismael Oliver, se declaró inocente de los cargos presentados por las autoridades mexicanas. Carmen, la razón de Nava Soria para no allanarse, contrario a lo que sucedió con Javier Duarte en Guatemala, ni renunciar a los derechos y beneficios que le concede la ley española de extradición, es que considera que no ha cometido delito alguno, ¿no? Ni ha tenido conductas reprobables o ilícitas, así lo dijo ante el juez. Durante la comparecencia, Carmen, de este viernes ante las autoridades españolas, el abogado Ismael Oliver consideró que las autoridades mexicanas de PGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública no han sido todavía capaces de describir una sola conducta atribuible a Nava en las acusaciones que implique delito o ilícito alguno. Carmen. Bueno, eso es lo que dice la defensa, desde luego, pero ¿cuáles Claro. son las imputaciones que se le hacen? Bueno, fíjate que desde el punto de vista de la defensa, la documentación remitida a las autoridades españolas no describe en ningún momento. De hecho, Carmen, en toda la querella que ha presentado la PGR, apoyado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera, se menciona muy pocas veces realmente a Javier Nava Soria. Para hacer un contexto, recordemos que esta causa está ligada a la extradición de Javier Duarte de Ochoa. ¿Por qué? Porque es la causa más sólida que tienen las autoridades mexicanas para juzgar al exgobernador de Veracruz. Y para esto están presentando básicamente 4 momentos fundamentales en toda esta investigación, Carmen, que fue la adquisición de 21 parcelas ejidales en el municipio de Lerma, en Campeche. Luego sobrevaluaron las mismas y concentraron recursos de procedencia ilícita, y ahorita te voy a dar los nombres de todos estos personajes, de los cuales provienen algunos del gobierno de Veracruz mediante el uso de empresas fachada y operaciones simuladas. Carmen, así lo manifestaron. También en estos momentos se especifica una serie de operaciones de compraventa para la introducción de los recursos en cuentas bancarias de uno de los sujetos denunciados. Carmen, es así como las autoridades mexicanas están buscando la extradición de Javier Nava Soria. Compraron 21 parcelas en Lerma, y los personajes involucrados en esta trama, Carmen, los tienen catalogados como Javier Duarte de Ochoa, Moisés Mansur Cisneros, uno de los prestanombres; otro prestanombre sería Alfonso Ortega López; uno más, José Juan Janeiro Rodríguez; y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, además de el contador Javier Nava Soria. Pero fíjate que Nava Soria y su defensor confirmaron que no conocían en ningún momento a ninguna de estas personas, ¿no? En ningún momento tuvieron trato con ninguna de estas personas, y sí, en cambio, Javier Nava Soria aceptó que conoció a José Juan Janeiro, uno de los operadores financieros de Javier Duarte de Ochoa, y considerado uno de sus prestanombres, y Alfonso Ortega. Sin embargo, la defensa argumentó en la audiencia del viernes que con estas dos personas solo hablaba de los impuestos de las sociedades cuya contabilidad tenía encomendada Javier Navia y por la cual recibía una iguala mensual. Hay un punto muy importante, Carmen, que es que Javier Nava Soria es nombrado comisario de la empresa Consorcio Brades, una de las empresas involucradas en estos movimientos financieros que detectan las autoridades mexicanas. Sin embargo, el abogado Ismael Oliver negó que siquiera Nava Soria tuviera conocimiento de que había sido nombrado ante un notario como comisario de la empresa Consorcio Brades, que por cierto dice que solamente llevaba la contabilidad y que los poderes que tenía solamente eran los poderes, bueno, que se le otorgan a cualquier contador público que lleva la administración de una empresa,
que era básicamente manejarle el tema de las declaraciones de impuestos ante las autoridades mexicanas, Carmen. Bueno, pues eso es lo que tendrá que demostrar el señor Nava Soria en España, una vez que no acepta la extradición y donde está diciendo que si bien tenía tareas de contabilidad, no reconoce haber sido nombrado comisario de una de estas empresas vinculadas a Javier Duarte de Ochoa, este consorcio Brades. Pero bueno, Víctor Hugo, ahí lo que tenemos es el dicho de Nava frente a la imputación que se le hace por parte de las autoridades mexicanas. ¿Qué tipo de elementos tiene Nava para demostrar que no está involucrado en la red de empresas creadas, por lo menos 71 empresas fantasma creadas para el desvío de recursos públicos en beneficio de funcionarios veracruzanos? Esa base es su batalla legal y ha decidido darla frente a la Audiencia Nacional de España. Sí, Carmen, recordemos, y a mí me parece muy interesante las declaraciones y la postura de Javier Nava Soria y de su equipo de defensa, porque me suena muy familiar a la creación de las empresas fantasma, donde al menos 645 millones de pesos, de acuerdo a investigaciones que hemos hecho desde 2013 a 2014, Carmen, fueron desvíos por funcionarios del gobierno duartista mediante este modo de operación, un modus operandi, por así decirlo, ¿no?, en el que a cambio de promesas de apoyo, estas personas firmaban documentos, mayormente eran simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, y firmaban documentos para recibir apoyos de los distintos programas del gobierno estatal, y de esta manera se constituían las empresas, y de esta manera estas personas de pronto ya eran accionistas y de pronto ya estaban recibiendo pagos por millones y millones de pesos, cuando ellos ni siquiera sabían de esta situación, Carmen. Es un caso... Estoy oyendo lo mismo que escuchamos al descubrir todo este tema de las empresas fantasma. Exactamente lo mismo, Carmen. Nada más que aquí, Víctor Hugo, déjame hacer esta observación. En el caso, efectivamente, del entramado de empresas fantasmas, la ruindad del tema, entre otras cosas, radica en que se utilizaron los nombres de personas que podrían estar incluso relacionadas con programas sociales o se podía obtener una firma de manera, indebida, pero que se daba un carácter de legalidad a la construcción de esas empresas con gente que no tenía ni la menor idea que lo estaban convirtiendo en accionista, que es parte precisamente de la investigación que tú has realizado en todo este tiempo. En el caso de Nava particularmente, no podríamos ubicarlo en ese mismo universo de personas que no tenían ni la más remota idea de lo que estaba pasando, porque eran personas comunes y corrientes cuyos datos eran utilizados de esa forma y ni se enteraron, y a lo mejor ni enterados están todavía, muchos de ellos tal vez. Pero en el caso de Nava, sí estamos hablando de alguien que sí tuvo, te pregunto, algún tipo de tarea en materia de contabilidad con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, o cuál fue el papel que Nava alega haber tenido con Duarte de Ochoa. Nava niega en esta audiencia del viernes haber conocido al gobernador, ¿no? Y haber conocido a muchos de los personajes involucrados. Pero, ¿qué acepta que conoce a dos de las personas, ¿no?, para las cuales él, con su despacho, administró la parte, digamos, de contabilidad. A él le venían a entregar archivos cada mes, como lo hacemos quienes tenemos alguna representación ante Hacienda. Vamos y le entregamos a nuestro contador nuestros archivos, el contador los revisa y paga los impuestos de esos archivos que la mayoría de la gente pues le hace llegar a un contador. Él acepta que conoció a dos personas, ¿no? A Janeiro y a Ortega, a José Juan Janeiro, que pues es identificado como uno de los prestanombres de Duarte, y a este otro personaje, Alfonso Ortega. Esas dos personas están en la causa legal de la Procuraduría contra Duarte, y él dice sí conocía a estos dos que están relacionados con el tema y están identificados como prestanombres. Y entonces, ¿qué hacía Nava? ¿Solamente llevaba la contabilidad como un despacho externo, o cuál el papel? Es correcto, él llevaba la contabilidad de dos empresas y dice que no tenía absolutamente conocimiento de nada más, ¿no? Y eso es el argumento que está dando
ante la Audiencia Nacional Española. ¿De qué empresas hablamos? ¿Cuáles eran las dos empresas cuya contabilidad llevaba el señor Nava hoy en España? Él era comisario en la empresa Consorcio Brades S.A.D.C.B., ¿no? Sí. Que es una de las empresas que registró movimientos financieros en torno a la compraventa de estas 21 parcelas allá en Lerma, en Campeche. Uh-huh. Es la empresa que tiene consignada la unidad de inteligencia financiera en su investigación de 287 páginas, uh-huh, que dice Javier Nava Soria que sí participó en esa contabilidad, pero que le pagaban una iguala mensual. Todavía no ha definido cuánto era esa iguala mensual. Uh-huh. Y él trabajaba como cualquier contador, ¿no? Y como su despacho tenía una cantidad de clientes, como un centenar de clientes, era una empresa más. Entonces él niega haber participado en toda esta serie de ilícitos que maneja pues las autoridades mexicanas en ese sentido, Carmen. Pero lo interesante es que hasta el momento la defensa no ve un posicionamiento sólido de las autoridades mexicanas, como lo dijo algún personaje involucrado en Guatemala, que ya no hubo necesidad de revisar el tema de cómo venía la solicitud de extradición de Fuerte. No, claro, porque se allanó Duarte. ¿Para qué vas a revisar el fondo si la revisión del fondo era para obligar su extradición? Pero cuando él dice sí, extradítenme, ya no hay necesidad de revisar el fondo en Guatemala, sí en México. En este caso es todo lo contrario, ¿no? Exacto. Y las autoridades españolas nos han informado que a partir de este proceso del viernes de extradición de Nava Soria, pues concluye la fase gubernativa, por así decirlo, que consistió en la verificación por parte del Consejo de Ministros del Reino de España y por medio del Ministerio de Justicia, que pues se hayan agotado todos los requisitos formales por parte de las autoridades mexicanas. Uh-huh. Para Nava Soria, Carmen, viene la segunda fase, que solo podía iniciar al no allanarse esa solicitud de extradición. Es decir, con la audiencia del fin de semana, ahora viene realmente el juicio y la defensa de Nava Soria, que podrá durar hasta 6 meses o un año para que pueda ser extraditado a México. Haciendo un poco de contexto, Carmen, recordemos que este caso es bien interesante porque, caray, compraron 21 parcelas ejidales, pagaron millones de pesos, les dieron un valor de millones de pesos, Carmen, cuando los personajes de los que ya hemos hablado, por ejemplo, Moisés Mansur Cisneros, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, que fueron los que compraron las hectáreas y las parcelas en Campeche, pues caray, Carmen, llegaron a pagar el ridículo precio de $1.10 por metro cuadrado de estas tierras en Campeche, y en algunos casos llegaron a pagar 56 centavos por metro cuadrado de estas tierras que están en cuestión ahorita, Carmen. ¿Y al señor Nava no le pareció raro eso que contabilizó de la empresa Brades, de la cual, aunque lo niega, era comisario, pero reconoce que llevaba la contabilidad? Bueno, es lo que habrá de desahogar ahora en este proceso que se viene a continuación, que es ya la fase, por así decirlo, donde se revisan los hechos materiales de las autoridades mexicanas, ¿no? Uh-huh. Dime una cosa, Víctor Hugo Arteaga, además de Consorcio Brades, tú dijiste que el señor Nava, de que estamos hablando porque el viernes se realizó la audiencia en España, en esta audiencia nacional, reconoce que sí llevaba la contabilidad de dos empresas, una, Brades, S.A.D.C.B., el Consorcio Brades, del cual es comisario, pero él dice que nunca supo que había sido comisario, y siendo el contador del asunto, pues era comisario sin saberlo, lo cual también brinca bastante, pero en fin, el caso es que está la empresa Brades y está otra empresa, porque mencionaste dos. ¿Cuál es la otra empresa? No la mencionó, Carmen, estamos revisando la documentación y no fue mencionada. Uh-huh. Pero por lo pronto sí mencionó y reconoció en Brades su participación. Sí, como que lo atribuyen como comisario, y negó el cargo de comisario. No sabía exactamente de qué se trataba este cargo, pero fue muy enfática la defensa en decir, Carmen, que en México
se puede nombrar comisario de una empresa que estás dando de alta en un acta constitutiva sin la presencia ni el conocimiento de las personas, y sabemos que, bueno, esto es cierto la mayor parte de las veces. Eso es lo que la defensa de Nava alega en España, que en México sí se puede establecer un acta constitutiva de una empresa y que accionistas o comisarios pueden estar ahí siendo nombrados sin que lo sepan las personas o sin estar presentes en la acción del acta constitutiva. Es correcto, esto alega la Eso defensa, es lo que dicen los abogados españoles. España, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese es un tema. Es un tema que dentro de las empresas fantasma en Veracruz, Carmen, sí, pues puso en jaque a los notarios que dieron de alta a todas estas empresas. Totalmente. Con todas estas personas que has mencionado, efectivamente, sin la presencia y sin la firma a la vista de todos estos accionistas que dieron de alta en distintos puestos y distintos cargos dentro de las empresas que detectó el sistema de ahorro tributario del SAT como empresas fantasma en el caso de Veracruz. Así es, bueno, la diferencia entre estas personas que fueron incorporadas sin su conocimiento en esas actas constitutivas de las empresas fantasma y que, bueno, pues se usaron sus datos indebidamente de esta manera. Uh-huh. En el caso de Nava, bueno, aquí hay un ingrediente adicional, no es solo una persona a la que se utilizaron sus datos para incorporarla en esas estructuras legales que se utilizaron con estos fines ilegales. En este caso es una persona que sí reconoce haber tenido un tipo de relación, outsourcing, digámoslo así, para dar contabilidad a Consorcio Brades y a otra empresa no identificada, y que sí reconoce haber tenido para ese propósito relación con José Juan Janeiro y con Alfonso Ortega, que están en la trama del caso Javier Duarte de Ochoa, y que en este caso, bueno, pues él en su defensa en España, pues tendrá que explicar cómo lo contrataron, qué le encargaron, qué hizo, qué alcance tiene su responsabilidad en este tramo de la historia del caso Javier Duarte de Ochoa y Veracruz. Él dice que nunca conoció al gobernador, pero solo te pregunto una cosa para ir cerrando, Víctor Hugo, esta presencia tuya. Si bien Nava no conocía al gobernador Duarte, reconoció que las empresas a las que les llevaba esta contabilidad estaban relacionadas con Duarte de Ochoa. ¿Él sabía eso? No lo sabía, y fue muy claro en la Audiencia Nacional Española. No sabía que estas personas tenían pues ingresos directamente de recursos que posiblemente tuvieran que ver con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, ni tampoco tenía conocimiento de que los recursos que él, por así decirlo, declaraba o contabilizaba podrían venir de recursos públicos del gobierno del estado de Veracruz. ¿Cuál era la conciencia de Javier Nava Soria sobre los dueños de las empresas a las cuales les llevaba la contabilidad? Según él, ¿quién eran los dueños? Moisés Mansur y Alfonso Ortega López. Él tiene conocimiento de que ellos en las actas uh-huh. constitutivas y quienes se acercaban con él cada mes para entregarle los documentos eran estos dos personajes, así lo refiere. Uh-huh. Bueno, pues Víctor Hugo Arteaga, iremos viendo lo que pasa con esta parte de la historia, este caso de este mexicano que está en España, que está en proceso abierto de extradición. Veremos qué sucede con el gobierno mexicano, con la Procuración de Justicia, si tiene los elementos o no para aprobar una participación ilegal de este personaje, o si este personaje logra demostrar lo que dice en la audiencia, que es que si bien realizó tareas de contabilidad a estas empresas, no sabía que estaban relacionadas con esta trama de pues corrupción. Pues complicada la situación de señor Nava, como podemos apreciar. Bastante, porque bueno, las autoridades españolas, recordemos que pues no podrán revisar sustancialmente, porque no es el caso del juicio, ¿no? Para determinar su responsabilidad. La autoridad española lo que hará, Carmen, es revisar grosso modo toda la investigación financiera que le mandó México, que es una investigación de 287 páginas a la que hemos podido acceder parcialmente, y donde nos muestra un entramado de cómo precisamente todas estas personas involucradas metieron dinero a los recursos, a los sistemas financieros del país. Y se ven en la investigación a simple vista pues temas absurdos, ¿no? De que estas personas hayan sido
etiquetadas como lugareños, por así decirlo, como ejidatarios, y la misma autoridad mexicana pues ha ido desestimando pues cómo se les dieron estos títulos en Campeche, cuando pues tienen propiedades reconocidas en diferentes partes del país y del extranjero, y para nada nunca han estado siquiera en esas propiedades. ¿Por qué la importancia de las propiedades de Lerma en Campeche, Carmen? Ujú. Porque el crecimiento de la ciudad va para allá y se trata de temas inmobiliarios. Entonces estos personajes, se presume, podrían haber adquirido estos terrenos para beneficiarse en el futuro construyendo fraccionamientos Júralo. o complejos pues que les puedan dejar mucho más dinero que lo poco que pagaron por esos terrenos. Totalmente de acuerdo, Víctor Hugo Arteaga. Si no, ¿para qué comprarías 21 parcelas de a peso el metro cuadrado? Peso con 10 centavos, y en algunos casos, 10 centavos, Carmen, de verdad, 10 centavos de peso en algunos de los casos. Eso es lo cuestionable aquí, ¿no? O sea, compras una parcela en $1 y bueno, y te etiquetan después que cuando la estás vendiendo, porque apenas lograron vender 9 de las 21, Entonces, que tú la puedas subir de precio 15,200% por metro cuadrado, Carmen. O sea, la compraste en $1 con 10 centavos y la vendes prácticamente en $200 el metro cuadrado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pues es bueno, la tasas o la cotizas para darle forma ante las autoridades mexicanas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues ahí está parte de esta trama de corrupción y de informaciones que están surgiendo ahora en los procesos que están abiertos, en este caso para extraditar a el contador Javier Nava, y bueno, pues Javier Nava Soria, y pues veremos en qué termina. Esto efectivamente tomará pues un tiempo mayor, porque en este caso decidió no allanarse a la extradición y él está alegando que es inocente de las imputaciones, y bueno, pues veremos en qué termina la historia, pero ciertamente pues sí, es complicadísima su situación, porque si estaba en medio de una contabilidad de 2 empresas, una de las cuales está relacionada con la adquisición de estas 21 parcelas que desarrolló la empresa Brades, cuyos dueños formales son los personajes más cercanos a Javier Ortega de Ochoa, pues está realmente la Audiencia Nacional de España obligada a revisar todos los elementos que tenga la Procuraduría, pues para saber si extradita o no a este personaje de nombre Javier Nava Soria, que se encuentra en España en este proceso de extradición abierta, bueno, de el intento del gobierno mexicano de extraditarlo, y bueno, es un elemento de varios de este rompecabezas que encabeza el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Así que bueno, veremos en qué termina la historia del señor Javier Nava Soria. Te agradezco, Víctor Hugo, que nos cuentes lo que pasó en la audiencia del viernes, los elementos que pone a la consideración de este público la defensa del señor Nava, lo que alega Nava sobre su situación, y no nos queda más que esperar a ver qué tipo de elementos probatorios presenta México y qué respuesta da la Audiencia Nacional, y si sí o no se extradita al señor Nava Soria, que ha decidido dar su defensa en España y que no lo manden a México, no por su voluntad. Si lo extraditan, será en contra de su voluntad. Así es, Carmen. Pues es interesante lo que se avecina. No es de días este proceso, seguramente será de meses, que se enfrascan las autoridades mexicanas y la defensa allá en España, pero bueno, las autoridades españolas nos han dado razón de que la integridad física y la salud de el connacional retenido de su libertad en estos momentos en España, pues se guarda muy celosamente por ser un caso tan importante para el país. Bueno, pues ahí está, Víctor Hugo, te agradezco muchísimo la información. Está este reportaje más amplio, bueno, comentado ya ampliamente en el portal de nosotros, y siguiendo de cerca con la conversación que tenemos este caso. Gracias por estar aquí esta mañana y estamos en comunicación. Buenos días, Víctor Hugo Arteaga, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, buen día también. Igualmente, gracias a ti. Y bueno, pues ahí está la comparecencia del viernes 7 de julio ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz Gómez, el señor Nava Soria, ante quien se declaró inocente de los cargos por delincuencia organizada y la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por cierto, como dato, nada más ahí al vuelo, el
el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 que lleva este caso es el mismo que llevó el caso de Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila, en donde al final de cuentas, pues como sabemos, anda por aquí en México y quedó liberado del tema en España en un contexto bastante singular. Es el mismo, casualmente, magistrado del Juzgado Central de Instrucción, el señor Santiago Pedraz Gómez, el que lleva el caso del señor Nava Soria, identificado como parte de la contabilidad de Javier Duarte de Ochoa, aunque él rechaza las imputaciones, tal como lo explicó Víctor Hugo Arteaga esta mañana. Bueno,